Nada más si me dejan ir a donde el rey va solo. Que de verdad yo creo que nos faltaría una vida para aprender todo lo que tenemos que aprender. O sea. Pero yo nunca imagino que él supiera tanto. No, hombre, está cañón. No, bueno, sabe de todo. Sí. O que le preguntes qué cosa. También tiene un montón de videos en YouTube. Bueno, y una mente privilegiada. Y este porque acordarse de los 6 Jaime años, yo no me acuerdo ni del año pasado. Duarte, o sea, ¿no? También ¿Y a ti quién te dijo? a mí Pili también. Pili fue la que No, yo te voy a decir, yo conocí a Juan Bosco. Cuando terminan las elecciones, yo lloré 2 días. ¿Sí? Hay muchísima gente de primera. yo junto con Entonces- Pili. Entonces, a mi Maggie, durante el proceso de elecciones, habíamos estado platicando y me había dicho, Pili, hay que vernos. Y yo dije, hay que vernos. Entonces, en eso, hablo con Ana, que Ana Correa fue la que a mí me presentó a Juan. Yo ya había venido con Juan. ¿Sí? Y entonces le dije, Ana, me vino como una emoción y yo le dije, Ana, quiero escuchar qué tiene que decir Juan Bosco en este momento. O sea, porque yo no estaba pudiendo procesar lo que estaba viviendo. Te digo que yo veo 2 días, ¿no? Y entonces le digo, por favor. Entonces nos juntamos a desayunar, Valeria, estamos en grupo de oración, Coba, Laura, Wendy y yo, el mismo grupo de oración. Entonces, y Valeria. Entonces, hablo con Valeria, nos juntamos Valeria, Ana y yo el martes a desayunar. Y le digo, Ana, por favor, quiero escuchar a Juan Bosco. Quiero escuchar. Por favor, háblale, que nos reciba. ¿Sí? Que nos reciba Juan Bosco. Así me decimos. ¿Sí? Ana le habló. Juan Bosco dijo que esto es lo que yo quiero. Por esto para esto me he preparado 55 años de mi vida. Estoy listo, es el momento. Y aunque tengo 75 años, tengo la vitalidad de una gente de 40. ¿Sí? Mi Y sí cuerpo se ve. No, mi Sí, su mente. atención. Mi mente y mi cuerpo están sanos y están fuertes y yo estoy listo, preparado para esto que se viene y bienvenidos. Y entonces empezamos con una reunión y entonces de la reunión salió que él iba a dar el tema de la masonería en León, se lo cancelan y Manolo dice sí, estuvo en el chat, porque hicimos un chat, Manolo dice, ¿por qué no? Ya que no vas a dar el curso en León, nos lo das a nosotros. El curso era mucho más grande, pero ya nos pusimos en el ¿Y el chat. tema cuál era también? Era masonería. Masonería. Era los masonería. 7 frentes. Entonces, ¿cuánto tiempo disponen? Nos pusimos de acuerdo entre todos de que cuál era el tiempo con el que contábamos, así en FA, porque fue en FA, ¿no? Original era de 9 a 9. Sí, y entonces quedó en ese momento de que nada más de 9 a 3. Pedro iba a venir la primera junta, Había- pero había- tuvo que ir a sustituir al doctor. Habíamos venido por unos partes, entonces. Yo no podía. Sí, estamos arrancando con lo óptimo factible. ¿Iba a venir? Ya con el tiempo esperemos hacernos oír en Y así todo será. México y en todo el mundo. Oye, Juan, y la pregunta que te hice hace rato, a ver si Sí. cuando no se te olvide nada más. Y repítemelo. O si yo tanto que se oye de la masonería, de pues, esto del Baphomet pero al final de cuentas, ¿cómo hay una interacción de comunicación, ¿no? de demoníaca entre todos sus participantes? ¿O es un grupo que está por mociones demoníacas actuando? ¿Qué conoces tú de eso? De que, Muchísimo, conozco muchísimo. Le voy a poner solo un ejemplo. Hay una logia. Hay que entender que los masones no se reúnen en iglesias o en templos, se reúnen en logias. Y una logia puede ser un edificio abandonado o un edificio como el Nico de Reforma. Rentan un salón y permanentemente y ahí tienen su logia. Son ritos extremadamente impactantes. Son rituales muy atractivos, muy seductores. impactantes como. Pero Emocionalmente matan animales, ¿no? matan animales, matan niños, mujeres sacrifican embarazadas. mujeres vírgenes. Yo aquí narro con pelos y señales el sacrificio fallido de la heroína principal de la novela, que se llama Débora Leonor. Le puse Débora porque Débora es una de las heroínas bíblicas y sus dos compañeras se llaman Judith y Jael. Jael es la que le corta
Judith es la que le corta la cabeza a Holofernes y Jael es la que le clava una estaca al tirano César. Y son santas en el Antiguo Testamento. Judith, Jael y Débora. Entonces Débora es secuestrada a los 12 años para un ritual sexual masónico en las catacumbas de Roma. Y yo conocí la historia por la policía italiana. Yo he ido 6 veces a Europa a investigar sobre masonería en el Vaticano. Es estremecedor. Sí, ha habido todas esas Sí, historias. los hay. De los niños que se Ahorita, roban y que sacrifican. en estos ahí. momentos, Aquí en existen. México, en Monterrey. En Monterrey, en Guadalajara, en todo México estamos llenos de rituales Pero de eso, asesinatos. ¿y eso pasa en cualquier grado de En masonería? no. Los más. Los grados, fíjate, les voy a explicar. Del grado 1 al 10, Ahorita lo escucho. oigan esto. Bueno, esto, sí. Del grado 1 al 10 no conocen los fines supremos y últimos de la masonería. ¿Sí? Entonces la gente que está entre el 1 y el 10 es gente que cree que la masonería es una obra ante todo, y es la palabra clave, filantrópica. ¿Sí? Son buenas personas que hacen el bien, que rescatan drogadictos, teporochos, que crean hospitales, clínicas, que regalan dinero, que hacen empresas, que aman a México, bla, bla, bla. Del 1 al 10. Conforme pasan de grado, conforme suben de grado, van sabiendo más cosas. Entre el 11 y el 20 y el 21, entre el 11 y el 21, se da un conocimiento mayor de tipo político. Se hacen alianzas políticas. No dudo ni tantito que la alianza de Anaya con el PRD sea en ese grado, en ese franco. ¿Sí? O sea, no en los altos niveles, no contra, tal vez, yo me atrevo a pensar así, de buena fe, él creyó que una alianza con el adversario tradicional perredista podía evitar un mal mayor. Esa fue su idea. O sea, lo jugaron. Se la jugaron. O sea, le hicieron una trampa a Anaya. Por supuesto, una trampa espléndidamente planteada. Divide y vencerás fue el lema. Desde hace muchos años en México es divide y vencerás. Si yo les contara la historia de mi abuelo, así fue. La historia de mi padre se reduce a eso, divide y vencerás. Mi mamá le decía, ese te va a traicionar, Salvador. Y mi papá decía, ay, ¿cómo crees, Pita? Si es un héroe. Y mi mamá insistía, te va a traicionar, mi intuición femenina me lo dice. No me sostiene la mirada. Siempre se sale por peteneras cuando le hago ciertas preguntas. Te va a traicionar. Y dicho y hecho. Los principales traidores del movimiento nacional sinarquista, mi mamá ya los conocía desde mucho antes. Y ya cuando suceden las traiciones, mi mamá le dice, te lo dije, Salvador, te lo dije, Salvador. ¿Sí? Y yo oí a mi mamá decir, te lo dije, Salvador, N veces, en toda mi vida de niño y de joven, ¿no? Entonces, me volvió muy suspicaz a ese tipo de alianzas del agua con el aceite. No puedo creer en ese tipo de alianzas. Para mí son, como lo han dicho incluso politólogos muy famosos, son alianzas contra natura. ¿Sí? Pero vamos a suponer que él actuó de buena fe, lo concedo. Se da en la franja de la masonería intermedia. Bueno, Conocen pues, ciertas cosas, pero no conocen las tramas superiores. ¿Pero saben que hay tramas superiores? Sí, pero no las han vivido. Si no las han No vivido, saben pero sí de qué se Saben, trata. no las han vivido ni saben exactamente de qué se ¿Cuáles trata. son? ¿Sí? Aunque este masón francés también no Cayet, sino el otro. Ajá. Él sí le pregunta también Bárcena, dice, oye, ¿desde qué momento piensas tú que había conocimiento de meterse ¿De los con fines lo últimos? lo demoníaco? Y él dice desde el primero. Sí, pero la A lo revelación... mejor fue algo más, Ujú. menos, o algo simbólico. Sí. Es paulatino. Es que mira, se da la escala del pensamiento, el pensamiento masónico desde el primer grado. En las escalas intermedias se dan las acciones masónicas. Y en la escala superior, del 22 al 33, se dan los compromisos masónicos que se pagan con la propia vida. Pero entonces, volviendo a la pregunta, ¿cómo es la comunicación? Entonces, La comunicación hoy, de los masones con el demonio. bueno, es ya en los niveles altos, es personal.
Así como tú y yo, es personal. cualquier masón, o sea, de ese nivel. Sí, de ese nivel. Por ejemplo, tú has visto la ópera Fausto de este músico Gounod. Gounod, que tiene una ópera Fausto maravillosa, donde el demonio aparece en forma muy amigable y convence a Fausto, al doctor Fausto, de que tendrá eterna juventud a cambio de su alma, y le concede honores, placeres, mujeres, longevidad, infinidad de cosas. Es una obra hecha por un músico católico, Charles Gounod, maravillosamente bien explicada, y ahí podemos ver cómo es su comunicación con el demonio. Dialoga, discute, se defiende, ataca, argumenta, se arrepiente, se retira. Eso no nada más, como se dice, el que pasaba allá en Nueva York con las logias. No, no nada más. Aquí en México. Aquí en cualquier lugar. Acuérdate, el demonio es un ente real. ¿Y cuál es su principal habilidad? A ver, pregunta teológica al grupo. La mentira. Hacerlo creer que no existe. Esa es. ¿Cómo? La principal habilidad del demonio es hacernos creer que no existe. Pero ¿cuál es su triple estrategia? Primera, el demonio te tienta. La tentación. La tentación generalmente es extremadamente atractiva. Es encantadora. El demonio nunca se va a aparecer, y esto lo vemos muy bien en Gounod, en la ópera Fausto. Es seductor en forma extrema. Sí. Es atractivo, es bello, es inteligente, es amable, es cortés. Es un ser de luz. Es un ser de luz, sí lo es, ¿sí? Pero sobre todo tiene ese poder para presentarte lo más perverso, lo más ruin, como lo más excelso y maravilloso. Por eso la masonería francesa usa esos tres términos: fraternité, égalité, liberté. ¿Sí? ¿Y quién no quiere esos tres grandes valores? ¿Sí? O esas tres grandes virtudes. Pues todo mundo, sí, libertad, fraternidad. Entonces, igualdad. Incluso uno de ellos se puso Felipe Igualdad, ¿no? Uno de los grandes masones de aquella época, ¿no? Así se bautizó él solito. Yo soy Felipe Égalité, ¿no? Y fue un asesino tremendo, ¿no? Entonces, la primera facultad del demonio es hacernos creer que no existe. La segunda es la seducción, la tentación. Y la tercera, que ocurre muy pocas veces, pero que ocurre, es la posesión. El demonio te atrapa físicamente, invade. Pero qué curioso, el cuerpo de la persona invadida es nada más como recipiente. Su alma no es invadida. O sea, no está en pecado un poseso, ni es un pecador. Puede ser un alma pura, puede ser un hombre de bien, un sacerdote incluso. La posesión, la tentación, pero hay otra que es aterradora, y es cuando la persona, sabiendo libremente lo que hace, se entrega voluntariamente a las fuerzas luciferinas y lo constituye en el eje rector de su vida. Allí ya es el alma la que se entrega. Ese es el nivel masónico del 21 al 33. Y entonces, de los grados, Cuando la gente entregas- que has conocido, conversa, te han platicado de eso. Sí, del máximo grado. De Cuando- la comunicación. La comunicación. Cuando entregan, ellos voluntariamente entregan su alma. a Satanás. Entregan su alma al demonio y lo convierten en el Dios de su vida, en el fin último de su existencia. Son servidores del demonio y de sus fines. Ahora, sí hay una diferencia entre Lucifer y Satanás. No, espérame. Lo que pasa es que cada demonio es un ente diferente, son entes individuales. Y dice San Pablo que si pudieran materializarse, taparían la luz del sol, de tantos que son. Legiones. Y cada uno es como los ángeles. Cada ángel es una especie. No es un género, es una especie. Cada demonio es una especie. ¿Sí? Entonces sí conocemos los nombres de los más famosos. El príncipe de todos, el superior, el máximo, lo podemos llamar de dos formas: Luzbel o Lucifer. Es el que encabeza la rebelión. El chanclas. El que encabeza la rebelión original es Lucifer. Actualmente se llama Lucifer. En esa época, en el Evo, antes de su caída, se llamaba Luzbel, o el ángel portador de la luz.
Ahora, todos los demás términos, Satanás, diablo, demonio, son como usos idiomáticos. Aunque sí, el padre Ricardo, un exorcista, sí nos decía que Tienen su nombre. que son distintos. Son distintos. Lucifer de- Sí, es cierto, son seres de individuales. Satanás. Sí. Son personas espirituales con voluntad e inteligencia. Ahora, su voluntad ya no puede escoger el bien, porque el pecado fue escoger el mal de manera definitiva. Por eso el demonio no se puede arrepentir y no puede tener redención, porque el pecado no es una caída típicamente humana, donde puedes rectificar, ¿no? Antes de azotar en el peor nivel del pecado, el humano puede decir me echo para atrás. El masón lo puede decir, porque todavía no pierde su alma. Aunque ya la haya entregado, él se puede desdecir. Tiene vida, tiene libertad, puede retroceder en el último instante de su vida, como lo hicieron Voltaire y Jean-Paul Sartre, No. que en los últimos días y horas de su vida dicen que siempre no. Y también el jefe de las huestes revolucionarias españolas, Enrique Tierno Galván, también se arrepintió. Cosa verdaderamente Gracias a Dios. extraordinaria, ¿no? Ujú. Entonces, ¿Juárez también? no, les cuento. Ahí sí estuvo muy bueno lo contaste. Tú no escuchaste, ¿verdad? No, no lo vi. La historia, no leyenda, es que el obispo de Morelia era una persona con dones espirituales muy especiales. Sí, oí ¿Sí? en ¿Ah? YouTube lo oí. En YouTube lo viste. Sí, que Cuando muere Juárez, él lo sabe en ese mismo instante y le cuenta a su sacristán. El sacristán era amigo de mi bisabuelo y mi bisabuelo se lo cuenta a mi abuelo a mi papá y mi papá a mí y a toda la familia. Vi caer el alma de Juárez al infierno en estos momentos. Y la noticia de la muerte de Juárez se supo hasta 4 días después. Porque no había telégrafo, no había nada, o sea, había aislamiento, incluso entre 2 ciudades capitales, ¿no? Cuando se sabe, el periódico daba la hora en la cual el señor obispo había visto lo que había visto: caer el alma de Juárez en el infierno. Además, los masones de su época cercaron a Juárez, porque eso lo hacen, ¿eh? De hecho, yo tuve un tío, que en paz descanse, que no sé, yo narro su lucha. A él le ponen mujeres, le ponen dinero y le dan el mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a cambio de su afiliación a la masonería y de su aprobación en su momento, hace 40 o 50 años, a la educación laica, al aborto. Ya se estaba preparando todo. Y mi tío, lamentablemente, cedió una época de su vida y después se desapareció de la familia, y hoy puedo decir que no conozco el final. Entonces, todavía en mi novela no hay un final definitivo, porque sigo averiguando con los nietos de él realmente qué pudo haber pasado. Aunque hasta donde voy ahorita es que no se arrepintió. No se arrepintió. Porque lo último que le dijeron... Como el padre Maciel. Exacto, el padre Maciel no se arrepintió, rechazó los sacramentos. Mira, estás bien informado. No, de hecho nos contaron que hubo un exorcista queriendo hacer una liberación al padre Maciel. No quiso. No quiso. Poseso. Sí. No, pero poseso en el 4º nivel, no poseso físicamente. Hay que hacer la diferencia. Su alma. Es la formalidad de la entrega de tu alma. A mi tío le ponen una condición: si quieres la absolución, tienes que renunciar a toda la fortuna mala vida, y tus nietos y tus hijos no la pueden heredar. Y no quiso. No, porque les voy a quitar a mis hijos y a mis nietos lo que tanto trabajo me costó ganarme. ¿Sí? Y nada más era una firma de me deshago de todo o me quedo con todo. Y el sacerdote le decía: es que si no firmas, de todas maneras no te llevas nada. Esa discusión final sí la conozco. Y él decía: es que no soy yo el que se la va a quedar, son mis hijos y mis nietos los que se la van a quedar. Y el cura le dijo: es que cuando ellos mueran, tampoco se la van a llevar. No seas estúpido, firma. Y hasta donde voy, no firmó. Entonces no se convirtió. Pero una sobrina mía, más bien una prima hermana mía, me dice: no, Juan, yo creo que mi papá sí se convirtió. Y quedé de irla a ver a Puebla en las próximas semanas. Y te prometo, prima, que no escribo el capítulo final sobre él sin saber la verdad. Pero la masonería así es de hábil.
Te compromete conociendo tu lado flaco. Imagínate, aquí llega, ¿no?, Manuel Camacho Solís con su plana mayor a ofrecerme ser miembro conspicuo e ideólogo de la República del Amor. ¿Cuál cartera quieres? Educación es tuya. Seguridad, sabemos que eres un experto en seguridad, es tuya. La que quieras. ¿Sí? No vendo mi alma por un plato de lentejas. Si ustedes juran y firman obedecer los lineamientos del Papa en turno, estoy con ustedes. ¿Sí? Me acordé de la posición de mi Manuel papá. Camacho no se arrepintió. No, murió masón de alto nivel. Sí. Y mucho antes de lo que se podía pensar que se iba a morir. Bueno, y tú ahorita que has de seguramente haber escuchado que habían tantos grupos rezando para que no llegara el peje, ¿qué visión le das? Yo creo, Sí. sinceramente, me contesto esa pregunta tan difícil, yo creo que ya llegó para nosotros la hora de pagar nuestra timidez, nuestra complicidad y nuestra O sea, cobardía. Dios no permitió o sea, es como Tenemos que pagar las consecuencias, reparar y pagar las consecuencias de nuestro silencio cómplice. Una purificación para México. Una purificación para México. sí, pero esa purificación antes va a significar un dolor. Un dolor espantoso. O sea, Y una como caída de dice muchas almas, ¿no, Juan? también la perdición de muchas almas que se van a desesperar. ¿Sí? Yo sentí estar cerca de la desesperación esa tarde. Y gracias a Dios, y fui a misa, y en misa me contuve. Y me contuvo mi esposa, y me contuvieron mis hijos Yo pienso que hay muchísima gente Desesperada. sí, en estos momentos. sí, Sí. sí, Desolada. sí. Sí, sí lo sé. Yo, Yo sentí, conozco una. yo sentía los ojos así para abajo y que no podía levantar la cabeza. Sí. La Regina, yo creo que, ¿no? Bueno, pues la séptima arma. Bueno, sí. Para Ah, terminarles. Después del grado 21 al 33, ¿qué Sí. sigue? Siguen los grandes orientes, los grandes príncipes del arco real, los grandes maestres consejeros. Tienen unos nombres, Ya son Illuminati. son Illuminati, y tienen unos nombres tan pomposos que dan risa de la ridiculez, pero se lo toman con un nivel de seriedad que, no, parecen la pura verdad. Okay. O sea, están los maestres, los grandes orientes, los príncipes. Pero más allá de entregar el alma, ¿qué pueden hacer esos ya altos grados? Son los que dicen No, claro, pues que tomar tienen las grandes comunicación. decisiones. Les voy a pedir que cuando tengan un tiempecito, busquen en su red Club Bilderberg. Sí. Ahí están los poderes humanos reales de la banca, del comercio, de la industria, de la política, los príncipes de la tierra, Una reunión anual. una reunión anual donde marcan las grandes políticas que tenemos a fuerza que seguir en materia de las 7 armas, en materia de narco, de mass media, de educación, de todo lo que hemos dicho. Ellos toman solo estos 7 temas y marcan la directriz. Y ahora sí que marcan la directriz y los miembros actúan de acuerdo con esa directriz, aunque no reciban instrucciones específicas. ¿Sí? Es como una generalidad, es como una política, no es una norma, es una política. La política es muy amplia, se puede interpretar de varias formas, pero ellos siguen fielmente las políticas porque son los amos de la tierra. Club Bilderberg. Sí. Por fortuna, bueno, pasó algo que hubiera podido ser muy trágico. Fue invitado a asistir Monseñor Paroli, el segundo de a bordo del Vaticano. Y a la mera hora Francisco Sí, no, sí, le sí, dio, aguantó eso. no le dio permiso. No le dio ¿Cuántos permiso. no, No hay fue. ya dentro del Vaticano que sí son masones? Bueno, pues la última arma, y es la más poderosa y la más terrible de todas y la más difícil de distinguir, se llama la sinagoga de Satanás, Es la séptima. la séptima arma. ¿Y Está dónde? dentro del Vaticano, Wow. en la curia romana. Ahí abajo de. Físicamente. Donde está la. Digo, ahí. Bueno, el origen de esto es un origen que narra el Papa León XIII. Él lo cuenta, y lo cuenta a todo el mundo cristiano, y a todo el mundo que lo quiera oír. Él dice, él narra, el Papa León XIII, que es el inventor de la famosa oración a San Miguel Arcángel. Ujú. Y él hizo la carta esta de Sí. Human
Él escribe la famosa De Rerum Novarum, que marca la política para el manejo de los empresarios a los obreros. Una genialidad. Ahí empieza propiamente la doctrina social cristiana, la doctrina social católica. Sí, pero ahí también hace una condena específica. de Ah, la sí, masonería. claro, al comunismo. Muy clara la condena al comunismo y en general a la izquierda. El Papa entra un día a celebrar misa al altar mayor de San Pedro, en la Basílica de San Pedro, y ve a Satanás enroscado en el altar mayor, en forma de un monstruo espantoso reptil. Lo ve físicamente y entra en un shock físico y emocional y se desmaya. Y despierta, voltea otra vez al altar y ya no está. Entonces llama a sus asistentes, les cuenta lo que acaba de ver, le toman el pulso, llaman a un psiquiatra, a un médico, lo analizan, goza de cabal salud, no es una alucinación, no es una fantasía, no está enfermo, no es un loco, es una persona saludable, fuerte, inteligentísima, cultísimo, muy erudito, y él sabe que lo que acaba de ver es real. Dios me permitió ver lo que está pasando con la iglesia. Estamos en poder del príncipe de las tinieblas, en poder de la serpiente antigua. Muchas de nuestras decisiones para evangelizar el mundo no son coherentes con nuestra fe. ¿A quién me encomiendo? Entonces se acuerda del vencedor de Lucifer, San Miguel Arcángel, ¿sí? Etcétera, ¿no? La oración que es, si ustedes ven cuál es la estatua principal de mi lobby, es San Miguel. ¿Sí? Esa la tengo desde hace 50 años, ¿no? Pero dice que es hasta aún más larga, ¿no? Sí, es larga. De hecho, la encuentras en la red, ¿eh? Completita, la encuentras, pon oración a San Miguel Arcángel, te la da completa en internet. Y antes la rezaban después de cada misa. Sí, la es bloqueaban. preciosa, preciosa. Preciosa. No, todavía en la herradura de repente nos aventamos con... Ah, no, pero los laicos, ¿no? Sí. Bueno, Pero hay algo hay que decir, y ¿no? la gente no se mueve y la gente lo reza. Sí, sí. Bueno, entonces la sinagoga de Satanás empieza con Judas. Judas es el primer jefe, o el primer jefe masón, por así decirlo, ¿no? De la iglesia de la sinagoga de Satanás. La sinagoga es el viejo templo judío, poblado y manejado por los fariseos. ¿Qué les dijo Cristo a los fariseos? El lenguaje de la época, pero con todas sus letras. Raza de víboras, sepulcros blanqueados, vuestro padre es Lucifer. Y luego cuando yo lo escribo en internet o en mis artículos o en mis videos, la gente me dice, ay, ¿y te llamas católico? Pues justamente por ser católico, ¿sí? Repito las palabras de mi Señor, dirigiéndome, ¿sabes a quién? A ti. ¿Sí? Y me bloquean, ¿no? O me contestan con maldiciones o con mentadas de madre. Ya si contestan así, pues los bloqueo, ¿no? Es como el 20% de los que participan en mis redes, más o menos. Pero, en efecto, la sinagoga de Satanás es raza de víboras, sepulcros blanqueados, y que hablan en nombre de la libertad, la igualdad, la fraternidad, el bien común, el progreso de las naciones, la paz entre las naciones, el desarme nuclear, la marihuana recreativa, ¿sí? Todo light, todo relativismo ético, no hay mal absoluto, no hay bien absoluto, lo único bueno es lo que te gusta, lo placentero, como lo hace ese famosísimo autor que vende millones de libros, Carlos Cuauhtémoc Sánchez. ¿Sí? Que una vez mi esposa, muy jovencita, ella me dijo, hace muchos años, ¿por qué no lo imitas? ¿Por qué no te haces famoso como él? Y volteé y le dije, ¿qué quieres, que venda mi alma al diablo? Ay, no, Juan, pues ¿qué? ¿A poco él se la vendió? Pues a ver, mijita, ¿qué opinas de esto? Hay un párrafo en un libro que se llama Juventud en Éxtasis, que se vende por millones como pan caliente, que dice, mira, jovencita de 15 años, no te recomiendo que te acuestes con tu galán antes de casarte, pero ya que estás allí, mi mejor consejo es relax and enjoy. Pues sí, vende lo que quiere, ¿no? Y luego explica por qué. Además, si estás verdaderamente enamorada, no dudes en entregarte entera. Así vende Carlos Cuauhtémoc Sánchez. Pues es un hijo del Averno, ¿no? Raza de víbora, sepulcro blanqueado. ¿Sí? Alguna vez me invitaron a una conferencia simultánea con él y dije, o él o yo, porque nos vamos a contradecir en público, letra por letra. Ay, Juan, nos pones muy difícil la elección.
Tú eres mucho más barato, cobras como 10,000 pesos y él cobra 100,000. Mañana te decimos, pues optaron por él. Aunque les costaba 10 veces más, optaron por él. ¿Sí? Les dije, no me extraña nada tu elección. ¿Sí? Raza de víbora, sepulcro blanqueado. Vuestro padre es Satanás. ¿Sí? Él va a decir lo que la gente quiere oír. El malo dice lo que la gente quiere oír. ¿Sí? Y lo que la gente no entiende es que lo mejor, lo más refinado de la mafia del poder se instaló en el gobierno. Nombre por nombre. No hay quien no pertenezca a la vieja mafia del PRI, o del PAN, o del PRD, aunque estos son bien poquitos. La inmensa mayoría son priistas de pura cepa, como el principal, Dar Bartlett, ¿no? Y así le digo, Dar Bartlett, por el señor del oscuro de la Guerra de las Galaxias, ¿no? Del oscurito. Sí, sí. Asesino de un agente norteamericano y autor del desplome del sistema para que ganara Salinas. Y ahora ya se les olvidó a los mexicanos quién es Dar Bartlett, ¿no? Y ya optaron por él, que es uno de los grandes hipócritas, de los grandes sepulcros blanqueados que van a manejar al peje como se le da la gana, porque este señor sí es inteligente. Yo lo conocí desde que fue gobernador de Puebla. Le baila la neurona a la velocidad que quieras. ¿A Salinas? No, a Bartlett. A Bartlett. Sí, a Dar Vader, como le digo yo, ¿no? Es un genio, es inteligentísimo, astutísimo. Cuando tú vas, él ya fue y vino 10 veces. En sus proyectos, en sus enlaces, en su comunicación masónica con todos sus cómplices. Actúan de manera relampagueante y más ahora con internet, con celulares, con todas las redes sociales. Se puede decir que su comunicación es instantánea y en tiempo real. No importa dónde estés. Entonces hay una agrupación de fuerzas como nunca antes en la historia. La sinagoga de Satanás consiste en que ellos han tomado ya la curia de San Pedro. Por ejemplo, tenemos noticias de que los cardenales alemanes y los obispos alemanes están permitiendo la comunión de los protestantes, aunque no crean en la transubstanciación. Y están permitiendo dar la comunión a los adúlteros, aunque vivan en público amaciato. Ya no es pecado. Y están permitiendo la comunión a los homosexuales declarados y casados con parejas Y la homosexuales. ordenación. Y la ordenación de sacerdotes homosexuales. Es un verdadero cisma eso, ¿no? Sí, pero ellos dicen, no, nosotros ¿Y seguimos por qué siendo no los católicos. paga el Vaticano? Esa es la pregunta. Y se la hice a mi maestro de teología. Mi maestro de teología es Salvador, mi hermano. Él sí estudió teología académica y formalmente. Yo la estudié... Él daba clase en Ibero, ¿no? Sí, él fue director de la Ibero. Director, o sea, era el número 1 de la Escuela de Filosofía. Él tiene un título de doctor legal. El mío no es legal. El mío es conquistado Honoris causa. honoris causa. Porque yo estudié en sistema abierto en el seminario de Tlalnepantla. Y me colé entre los sacerdotes, presenté exámenes y pues me dieron el título, pero ya sabes, Juan, que no es válido desde el punto de vista legalista, ¿no? Aunque es legítimo desde el punto de vista de lo que sabes. Le pregunté a mi hermano Salvador, que sigue siendo mi maestro en muchas cosas de este tipo, aunque él tiene la tragedia de que perdió el habla por un ¿Cómo se comunica? infarto cerebral. Ya lo ha recuperado un 80%, pero mi hermano sí sufrió terriblemente por esto, a pesar de que él se ganaba la vida como yo, hablando. Pero bueno, Dios sabe por qué lo permitió. Y me dice, mira Juan, nada más te puedo decir una cosa. No ha llegado el tiempo, según el Señor Jesucristo, de separar el trigo de la cizaña. ¿Por qué permite Dios? ¿Por qué permite la misma iglesia? ¿Por qué el Papa lo permite? Porque según los designios divinos, no quiere arrancar la cizaña para no llevarse al trigo. Está en el Evangelio. Entonces confía en que el día que Dios quiera, el Señor quiera, separar la cizaña del trigo, va a ocurrir de forma fulminante. Y en el momento, como dice el Evangelio, cuando menos te lo esperes, llegará como un ladrón, sin avisar. Nada más, hermano, no pierdas nunca tu estado de alerta. Y es lo que les digo a todos. No pierdan nunca
su estado de alerta, porque puede ser hoy a las 4:35, Claro. o mañana, o dentro de 1000 años. No lo sabemos. Nadie El día y sabe. la hora nadie lo Nadie puede lo saber. sabe. ¿Y cuándo se va a separar el trigo de la cizaña? En el juicio final, no antes. Pero nos están permitiendo ver precisamente quiénes están bien y quiénes no, quiénes, o sea, Para dentro un de la católico curia, honesto es obvio lo que no conviene hacer y lo que sí conviene hacer. porque aparte, Porque además el Espíritu Santo suple a un hombre de buena fe, a una mujer de buena fe. Lo suple con el don de la sabiduría, con el don del entendimiento. Por eso fue lo primero que mandé a la red. Los dones que no son generados por nosotros. Las virtudes sí. Las 7 virtudes, las tienes que trabajar. prudencia, justicia, fortaleza, templanza, fe, esperanza y caridad, son obra nuestra. O sea, nosotros decidimos las virtudes. Los dones no. Los dones son regalos del Espíritu Santo. Y yo quise comenzar por ahí. Ábranse a recibir los dones. Abrámonos todos a recibir los dones. Ahorita el que más necesitamos es el de entendimiento, Discernimiento. el de discernimiento y el de ciencia. Saber entender las qué cosas. pasa, dónde estamos, para dónde vamos. Y desgraciadamente la barca de Pedro, acuérdense el pasaje donde los apóstoles sienten que se ahogan. Y San Pedro empieza muy orondo, ¿no? A caminar sobre las olas y de pronto, ¡ay, manita! Y ¡pum! Se hunde, ¿no? ¿Y qué le dice Cristo? Hombre de poca fe. ¿Sí? Y lo saca, ¿no? Y yo me acuerdo mucho de esa frase de la Virgen. Pues, ¿qué acaso no estoy aquí que soy tu madre? A Juan Diego, ¿no? Entonces, cuando ya de plano me veo perdido en el embravecido mar de la sinagoga de Satanás, me acuerdo de esas 2 cosas. 3. No ha llegado el momento de separar el trigo de la cizaña. Respiro. 2. ¿Acaso no estoy yo aquí que soy tu madre? Y 3. Hombre de poca fe, ¿a poco te vas a hundir? ¿Sí? No, pues ni me hundo, ni desconfío de ti, mamá. ¿Sí? Y no ha llegado la hora y a seguir en la brega de eternidad, como decían los viejos panistas de la buena era, ¿no? Vivir en el abandono. Oye, yo tengo una pregunta. Si todos estos cardenales fueron muchos infiltrados de los seminarios, Son muy, sí, es todo un plan de infiltración. pero yo lo que me pregunto, si se ordenaron como sacerdotes, pero ellos ya eran masones, ¿eso ordenación no cuenta? No, no es que uno cuenta, no son sacerdotes verdaderos. Entonces muchas veces a lo mejor no lo sabemos. No vamos hemos a alguna recibido el iglesia, verdadero, claro. no hemos recibido un sacramento válido, pero es válido desde el momento en que tú obras de buena fe. Ah, no, bueno, tú estás obrando de buena fe, Entonces sí, es pero a válido. lo mejor muchas veces ni siquiera estamos recibiendo realmente Claro. la Eucaristía. Pero basta con tu buena fe. Ok. Espiritual, Dios una da la comunión intención. espiritual. Sí, basta con tu intención limpia. Esto de la intercomunión, Juan, que está gravísimo. Terrible. Gravísimo. Es la sinagoga de Satanás. Es la sinagoga de Satanás. ¿Qué es eso, Mario? No sé. La intercomunión. Los Protestantes acceden a la Sagrada Eucaristía aunque sigan siendo protestantes. Aunque nieguen formalmente que no es pan, sino Cristo. Sí, es banalizar nuestro. Es banalizar. Es lo que yo describo en este libro. Aquí en el último capítulo describo, me interesa mucho que lo lean porque es muy valiosa la información que me costó muchas décadas reunir, un fenómeno que se llama trivialización. La misa ha sido trivializada. Chamacas bailando, casi en bikini, enseñando las pompis, leyendo el Evangelio, leyendo las epístolas, las lecturas, con unos cantos que dicen, no estoy en un antro o en una iglesia. ¿Sí? Por ejemplo, en la iglesia donde yo voy, hay una chica que tiene una voz de soprano preciosa, pero ella se cree que está en un escenario de Hollywood. Y su vestimenta pues, es muy atractiva y es una muchacha muy bonita, y todo el mundo con la baba caída, y van a verla a ella. ¿Sí? Los chamacos y los varones, ¿no? Tú la conoces. Y tiene una que canta muy bien y es muy bonita la señora, ¿no? O no sé si sea señorita. Sí, sí. Entonces se ha trivializado y se ha banalizado y sobre todo se ha desacralizado. Entonces yo menciono ahí 22 fenómenos que son la obra de la masonería en México. La trivialización, la banalización, la desacralización, la mitologización. ¿Cuál es la mitología? Estamos llenos de mitos, de ídolos, ¿sí?
A ver, ¿cómo se sintió México con el Brasil 2-0? Pues mucho peor que con la victoria del Peje. ¿Sí? O sea, el mexicano promedio se sintió feliz con la victoria de un malvado. Y el mexicano promedio se sintió infeliz con el 2-0 de Brasil. Todos andaban en la depre unos minutos después y muchos todavía no se recuperan. Entonces todo se ha trivializado. Hay otro fenómeno que se llama la desconstrucción. ¿Qué es la desconstrucción? Es desconstruir a la familia para construir el matrimonio igualitario. Entonces te quitan el concepto de familia y ya todo es familia. ¿Sí? 2 mamás, 2 papás o 3, ya hay la polifamilia, ya hay el poliamor. ¿Sí? Entonces hay una larga lista que yo quiero que conozcan, que es la acción de la masonería principalmente en México, la laicización, que creo que no terminé de redondear muy bien ese tema. Entonces, el Estado laico en realidad es un Estado ateo y genera individuos prácticamente ateos, que aunque le recen a la Virgen y vayan a la peregrinación los días 12, les cuento una anécdota muy interesante acerca de esto. Una vez, hace muchos años, iba yo en mi bochito, camino México, San Juan de los Lagos, camino Guadalajara, San Juan de los Lagos, por una carretera vieja, angosta de solo 2 carriles. Y me encontré que no podía seguir avanzando porque iba a la peregrinación a la Virgen de San Juan de los Lagos. Y lo primero que me llamó la atención fue los 2 enormes cerros de basura a cada lado de la carretera. Pero cerros de basura, 2 metros de papeles, pañales desechables, botellas de plástico, botellas de licor. Que tiraban los peregrinos. Que tiraban los peregrinos. Entonces yo muy cortésmente le pido al de la cola, oiga, ¿me abre campito para poder pasar? Soy psicólogo y tengo que ir a ver unos pacientes a San Juan de los Lagos. No, esto es cosa sagrada, es cosa de la Virgen. Y que se me ocurre decirle, oiga señor, ¿y qué tal, cuál sería el comentario de la Virgen de San Juan de los Lagos si vieran el muladar que están dejando a cada lado de la carretera? Se me echaron encima a darme pamba. No. Furiosos. Mocho desgraciado, hijo de la tiznada, te vamos a partir la madre. Alcancé a correr, a meterme a mi bochito e irme en reversa como 1 kilómetro. No. Y buscar un camino alterno que me llevó 4 horas más tarde a San Juan. No. Porque se enfurecieron, porque les dije, ¿qué les diría a la Virgen si viera el muladar que están dejando acá al lado de la carretera? Así son los mexicanos. Sí, hay una idolatración. Es un proceso de idolización, de mitologización. Entonces la Virgen en México es un mito, es un ídolo, pero no es una madre. No sabe nada. No sabe nada. Pero sí la de la Virgen. Exacto. Ahora bien, yo he ido muchas veces a la Basílica en día 12 y he hecho preguntas. A ver, ¿qué quiere decir ese letrero que está en la Basílica Vieja? Léelo. Y empiezan con su medio español. Non fecit talliter. No se lee así. Bueno, omninationi, no sepa Dios que sea. ¿No sabes qué es? 1 de cada 100 saben. Ya se los explico. Y no hizo cosa igual con ninguna otra nación. Ah, qué interesante. Ahora tú dime, peregrino, ¿qué es esa cosa que la Virgen hizo en México que no ha hecho igual con ninguna otra nación? No, pues mi madre, no sé qué sea. A ver, ¿qué es? Ya está bien, no sabes latín, no sabes qué significa. Pero ¿a qué se refiere? ¿Qué hizo la Virgen que no hizo en Lourdes, ni en Fátima, ni en Garabandal, ni en Perú, ni en Lima, en ninguna parte de la tierra más que aquí? ¿Qué hizo? ¿Saben qué? Nadie sabe. Solamente por ahí una monjita que me estaba oyendo dijo, se quedó viva. Ay, bravo, madrecita. Usted sí sabe. ¿Sí? Pero una monjita entre un río de gente que va a adorar a un ídolo. Y los protestantes con toda razón nos critican a los católicos porque sí es un ídolo. No es una señora con la cual la mayoría de la población no es la madre de Dios. No es una persona con la cual el mexicano vincule su conducta ética. Ese es el problema. O sea, el mexicano puede ser narco y adora a la Virgen.
Puede ser matón profesional y adora a la Virgen. Y va a la Y peregrinación. guadalupano. Y guadalupano a Hay gente morir. que nunca van a misa, pero sí van. Pero son guadalupanos. Sí, claro. ¿sí? Entonces, el problema de México laico, y esto lo digo a la luz del principal crimen del laicismo, es que los masones, desde sus altas cúpulas de poder, lograron desvincular la fe de la práctica. Ese es el principal éxito de nuestro adversario en México. Desvincular la creencia respecto de las costumbres. Pues las costumbres pueden ser las peores: narcotráfico, trata de blancas, violencia cotidiana, corrupción, aborto, violencia doméstica, pero la creencia en la Virgen de Guadalupe está intacta. Somos un país no católico, somos un país excatólico de bautizados neopaganos que adoran un ídolo. Esa es la triste verdad. A nosotros nos toca recuperar lo que es la verdadera fe. Y la verdadera fe no es creer que la Virgen de Guadalupe está ahí y es nuestra madrecita y nos va a permitir que la merquita de 500 toneladas de cocaína llegue de Ayotzinapa a Chicago, como era la meta de los ayotzinapos. Eso no es la fe. La fe es vincular cada una de nuestras acciones de forma personal con ella. ¿Qué dices tú, mami? ¿Lo hago? No, mijito, es pecado. No, mijito, no mates a tu bebé. No, mijito, no dispares contra el prójimo. No transes, no digas mentiras. No engañes a tu mujer. No andes con otra, nada más tienes una. Eso te diría la Virgen si la conocieras. Como no la conoces, vives en la sinagoga de Satanás. Vives en una iglesia que no es iglesia. Vives en una logia, en un templo masónico, donde adoras las fuerzas del maligno, aunque no te des cuenta. Porque nadie, ninguna jerarquía católica se ha atrevido a decirte que esto no es fe guadalupana. Yo he escuchado los sermones de los señores obispos, arzobispos y cardenales en los días 12 y verdaderamente me hacen llorar, pero de tristeza. Porque son de una superficialidad nauseabunda. ¿Sí? De una superficialidad que parece que ni a primaria fueron a estudiar, caramba. No dicen nada. Nada, Nada. nada. No dicen. No dicen nada. Y eso es obediencia masónica. Porque si dijeran algo, ¿qué dirían? No al aborto, La verdad. la verdad. Proclamarían la verdad, aunque a la salida estuvieran unos mafiosos y los rafaguearan. Ya habrían cumplido con su destino. Claro. ¿Sí? Para eso nacieron, para eso se ordenaron, para dar su vida por Cristo. Y es lo que yo le reclamo al clero: su complicidad, su silencio, su cobardía y sus palabras revolucionarias al estilo francés. ¿Qué diablos tiene Monseñor Aguiar que decir fraternité, égalité, liberté? Déjenselo a los masones, francmasones de la época de la Revolución Francesa, pero no lo necesitamos aquí, y menos en estos momentos. ¿Sí? Es terrible lo que estamos viendo. Pues estos son los 7 frentes de la masonería a escala mundial. ¿Bien? No faltó- ¿Qué opinan? ¿Qué preguntan? ¿Qué dicen?